Ok, listo. Seguimos entonces con el curso de validación de hojas de cálculo, lo que me corresponde. Entonces estábamos conversando sobre justamente la cantidad de hojas de cálculo que pueda mantener en mi organización. Hay unos que dicen que son cientos, en mi organización son como 400, veintitantos. Algunos tienen 25 hojas de cálculo. Imagino que solamente eh, en el- en la actividad que usted está realizando, pero en toda la organización es necesario justamente conocer esto, ¿no? A ver, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Compartir la pantalla, la presentación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si bien es cierto, esto puede estar ocurriendo en nuestras organizaciones, es justamente lo que se busca es eso, ¿no? A ver, voy a presentarle algunos casos que necesito porque justamente el hecho de tener que validar una hoja de cálculo también requiere a la vez que uno tiene que tener un conocimiento no bajo, tiene que tener un conocimiento intermedio a más, ¿de acuerdo? Para poder validar una hoja o aprobar la validación de una hoja de cálculo. Es decir, si bien es cierto, pues soy yo el responsable del área, el responsable de la validación de los sistemas computarizados, tengo que tener un nivel al menos intermedio o alto para poder entender lo que se está haciendo en esta validación. En esta parte yo he tratado de ejemplificar algunos datos, unos casos, ¿no? Imagino que algunos de ustedes lo han visto, pero igualmente yo se los quiero mostrar. Voy a compartir ahorita mi pantalla y escuchen, y espero que escuchen, no sé si Ricardo me puede ayudar con eso justamente, con ver si se escucha lo que va a decir el audio, ¿no? A ver, vamos a compartir. ¿De dónde estás? Vamos a ver, aquí estás. A ver, vamos a ver. Compartimos. A ver, escuchemos, por favor. Lo que está haciendo acá es, en este caso, es usar formularios de hojas de cálculo para ingresar información en una base de datos de una hoja de cálculo sin manipular enteramente las filas y las columnas de la hoja de cálculo. Por tanto, tiene un nivel de seguridad que se le está dando a esta hoja y está evitando que justamente se pueda tener acceso directo a esta, ¿no? Ah, no hay sonido, me dicen. Ah, no se oye, ok, ok. Ok, ok. Pérez Castillo, le agrego. Ahora sí hay sonido. Hágalo. Ahora sí hay sonido. Actualizar. Aquí nos Ok. aparece, por favor, seleccione opción actualizar. Aceptar, claro, porque está aquí en insertar. Mira, vamos a decirle actualizar y vamos a actualizar. Me dice actualización realizada exitosamente. ¿Cierto? Y mira que ya dice Pérez Castillo, como lo puedes ver aquí. Y puedes actualizar. Respecto a la cantidad de caracteres que se puede inclusive se puede parametrizar, puede pedir que se ingrese solamente texto, formularios solamente números y validarlos de esta manera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que existe y por lo que ustedes tienen que tener un grado de conocimiento respecto a lo que se maneja. Entonces, ese es uno. El otro caso que le voy a mostrar y que voy a compartir ahorita.
es esta, ¿no? A ver, era justamente la primera que estábamos viendo. ¿Cómo evitamos eliminar información de una base de datos, lo que corresponde hecha en una hoja de cálculo, ¿no? Con el uso de formularios? ¿Existen formularios ya establecidos dentro del Excel? Existen formularios, a ver, un poco más fuerte. Existen formularios dentro de Excel que ya vienen predefinidos justamente para poder hacer esto, ¿no? Sin embargo, es posible a través de macros, volumen bajo. A ver, vamos a ver por qué Ahí me escuchan. Ahora sí. Bien. Bueno, trataré de estar un poco más cerca. Mejor, listo. Entonces, el otro caso que iba a mostrarles es cómo se registra el ingreso y cómo se registra el ingreso o actualización de la información en una hoja de cálculo, ¿no? Es decir, yo cómo evidencio quién, cuándo y dónde se modificó una celda, específicamente un detalle, ¿no? Claro, es necesario, por eso le digo, si es que yo quiero, en el primer caso, caso A de formulario, si yo necesito tener un formulario específico y no se pueda modificar, tengo que usar macros. Si quiero tener un formulario que un usuario con un nivel intermedio avanzado puede modificarlo y arruinármelo, pues tengo que ponerle un nivel de seguridad como el macro, como le digo, ¿no? No se oyó el primer ejemplo. Claro, ahora se lo voy a repetir. Ahora voy a repetirlo juntamente con el segundo ejemplo, que el segundo ejemplo justamente está referido al caso, no se escucha abajo. A ver, nuevamente, ¿me escuchan? ¿Sí? Se escuchaba un poco mejor. El segundo caso estaba referido a justamente cómo evidenciar quién, cuándo y dónde se modificó la celda, ¿no? Hay varias opciones que una de ellas les voy a mostrar en el siguiente video y vamos a ver qué se puede hacer. ¿También se puede hacer con macros? Sí, también se puede hacer con macros. A ver, vamos a correr eso. Un momentito, vamos a compartir el video. Vamos a compartir el segundo video, ¿ok? Y luego repito el primero. Y ahora mismo, por ejemplo, vamos a hacer un cambio, ¿no? Voy a cambiar ¿Se escucha, no? precio, 18 euros por 20 euros. Si veis, aquí en la esquina se ha creado como esa especie de triángulo azul, que si pongo el ratón encima, fijaros lo que ocurre. Me dice Josema, que soy yo, es el usuario que está logado y que ha cambiado este fichero, ha cambiado este valor el día 16, o sea, el 16 de marzo del 2014 a las 9:57 y ha cambiado, el estado anterior era 18 y la ha cambiado a 20, ¿no? Esto es muy útil cuando un montón de personas están editando digamos, una hoja, no a la vez, sino varias personas en distintos. Listo. ¿Escuchó? ¿Se vio ese video? Esa segunda parte del video que justamente corresponde a el segundo caso que estaba comentando acá, ¿no? A ver si se escucha, ¿sí? Sí, ok, se escuchó. Bien, entonces es eso. Existen funciones como eso que evidencian cómo se cambió cada celda. También, como le digo, hay otras opciones que es a través de macros, es decir, de un lenguaje de programación aplicado a este tipo de software de aplicación del Office, ¿no? El otro, no todo el personal debe tener acceso a la hoja de cálculo, solo el personal responsable, bueno, son requisitos que se van a indicar más adelante, ¿no? Y que se pueda tener ese acceso de solamente lectura. Y hay un último video que les voy a compartir en este momento para que vean lo que busco con esto es que ustedes noten el impacto que finalmente vamos a requerir, es decir, podemos tener acceso de un responsable de TI para que me pueda hacer esto. Sin embargo, es necesario que también conozca tenga un grado de conocimiento respecto a estos temas, ¿no? Vamos a compartir el tercer video y último para ver el impacto.
Vemos que en cuanto el archivo se abrió, me lanza este formulario en donde me pide usuario y contraseña. Voy a ingresar usuario 1 y vamos a poner su contraseña. Damos clic en validar y vemos que se activó la hoja 1. Esta hoja 1 pertenece, o esa hoja 1 solamente puede ser visible por el usuario 1. Damos clic en este botón. Ahora ingreso usuario 3, su contraseña, validar. Vemos que la hoja 1 se ocultó y nos muestra ahora la hoja 3. ¿Y qué sucede si yo ingreso admin y también pongo su contraseña? Ahí cuando yo ingresé el usuario admin o administrador, vemos que se mostraron las hojas completas de este archivo. Esto es lo que te quiero mostrar en este. Bien, ya está. Entonces, vieron un poco el impacto respecto a los niveles de seguridad que se puede llegar a tener con respecto a las hojas de cálculo, ¿no? ¿Correcto? A ver. A ver, algunos comentarios, ¿qué les pareció? ¿Algún detalle que quisiera saber? Porque claro, esto definitivamente pasa por un tema de haber tomado un curso en Excel, ¿no? Y sobre todo ahora a nivel virtual hay muchos cursos que pueden dar online. Entonces, claro, no vamos a tener conocimientos, como le dije, al detalle de cómo construir una macros, pero en ciertos momentos vamos a tener que tener conocimientos y cuando estamos validando una hoja de cálculo, revisando o aprobando una hoja de cálculo, tener algún tipo de cuestionamiento sobre si le faltó o no le faltó hacer eso, ¿no? Bueno, aquí me pregunta Alison, ¿para realizar ese tipo de herramientas en Excel es necesario la validación o es factible aplicarlo así para disminuir la escritura a mano? No necesariamente, vamos a ver más adelante que si tú utilizas una macros para poder hacer tipo de ingreso por usuario o discriminar los tipos de usuarios que puedas tener a nivel de la hoja de cálculo, porque se supone que estoy hablando ahorita respecto al marco que ya habló un poco Ricardo Giraldo, es decir, tu sistema informático sobre el cual estás trabajando también se tiene que estar trabajando sobre niveles de usuario administrador, usuario jefe y usuario analista, usuario personal debajo, ¿no? Entonces cada uno tiene que tener un permiso a nivel de usuario del sistema. Lo que estamos viendo acá es, adicionalmente a eso, tener accesos o niveles de restricción por los usuarios en la misma hoja de cálculo, ¿no? Y sí es necesario validar todas estas actividades que se hacen. ¿Por qué? Porque durante la validación se puede encontrar algún tipo de falencia, error, que nos pueda finalmente, cuando estamos haciendo uso de la hoja de cálculo, no permitir el acceso a información que sí era necesario para ese tipo de analistas, ¿no? Sí, necesariamente tiene que validarse. Solo se requiere demostrar esos 3 puntos. No, eso es solamente un ejemplo del impacto, ¿no? Uno de sus amigos pregunta, ¿solamente esos 3 puntos? No, vamos a ver más adelante un listado que está descrito muy explícitamente en la norma de la OMCL, ¿no? Tendría que tener una hoja semilla sin ningún formulario ni macros. Sí, vamos a tener que, cuando armemos el protocolo de validación de la hoja de cálculo, vamos a tener que tener, aparte de los requerimientos de usuario, es decir, qué quiero que tenga la hoja, vamos a tener que construir a partir de una hoja sencilla, ¿no? Y por tanto, también tenemos que tener en consideración la versión del software, en este caso del Excel que estamos usando, que técnicamente tiene que ser una versión pagada, ¿no? El Office, en este caso el Excel, una versión pagada, ¿no? Para un tema de que se actualice regularmente. ¿Cómo se establece el alcance de la validación debido a los tipos de hoja de cálculo? Sí, vamos a ver establecer un tipo de clasificación a nivel del tipo de operatividad de la hoja, de cómo la uso, si la uso, qué la pongo, qué controles tiene, qué cálculos hace, y a nivel también del análisis de riesgo, cuál es la implicancia o cuál es el impacto del uso de esta hoja de cálculo en mi organización. Si es una hoja de cálculo muy sencilla, pero sin embargo tiene un gran impacto sobre la liberación del lote, pues voy a tener que tener un determinado nivel de clasificación que me va a pedir si voy a tener o no que validarla, ¿no? Perdóname, acá hay otro, establecer el alcance de validación debido a tipo, sí. En el Excel los usuarios serían por archivo. No, pues se supone que
a nivel de sistema informático, a nivel de la red informática que ustedes manejan, ya exactamente conversando con el área de TI, de tecnología de la información, ellos le tienen que dar acceso a ciertas carpetas dependiendo de los usuarios. Eso no está descrito en lo que voy a hablar, ¿de acuerdo? Teóricamente estoy hablando sobre una carpeta que tiene acceso solamente, digamos, los analistas TI, tú le tienes que decir a TI que haga eso. En tu red informática, solo esta carpeta pueden acceder los analistas. Y sus analistas son estos usuarios. Y solamente estas carpetas, los jefes de esos analistas, ¿de acuerdo? Ese tipo de coordinación lo hacen directamente con TI y está dentro de la validación de los sistemas computarizados. Yo estoy hablando, en este caso, a nivel solamente de hojas de cálculo, ¿no? Es decir, si un analista está dedicado solamente a hacer un tipo de metodología, cromatografía líquida, no es necesario que tenga acceso a otro tipo de hojas de cálculo, por tanto va a tener un tipo de restricción. Lo podemos poner a nivel de TI o a nivel de la misma hoja de cálculo, ¿no? Bien. Ok. Listo. Seguimos entonces. A ver. Un poco el impacto, porque en realidad la validación, están viendo ahí la pantalla, la validación en este caso, nosotros tenemos que contemplar tres grandes procesos, ¿no? Como ven ahí ustedes, se tiene que contemplar el inventario y control de todas las hojas de cálculo, se tiene que contemplar el proceso de procedimiento, validación y verificación, y además establecer un ciclo de vida, igual que un sistema computarizado, ¿no? Van a ver que el tema del inventario pasa por lo que corresponde a saber, como les decía, cuántas hojas de cálculo tienen. Y teóricamente estamos partiendo sobre el supuesto de que tu organización trabaja bajo un sistema de gestión de la calidad, en la que se han identificado todos los documentos del sistema, tanto procedimientos instructivos como formularios, los cuales teóricamente también están identificados, tiene un control de identificación, un control de versión, un control de cambios, ¿de acuerdo? Entonces estoy hablando sobre ese supuesto. Entonces en ese inventario vas a tener que establecer todas las hojas de cálculo. Una vez que sepas la cantidad de hojas de cálculo y cada una de las actividades que se realizan en cada uno de los procesos que se realiza, vas a tener que establecer una clasificación. Y eso te vengo a comentar un poco más adelante. Igualmente vas a tener que establecer un procedimiento de validación de hoja de cálculo, que también está descrita más adelante. Y una verificación de esas hojas de cálculo. Así como nosotros validamos un método, igualmente la tenemos que verificar cada cierto tiempo. Igual pasa con una hoja de cálculo. La verificación lo que busca es saber si esa hoja de cálculo sigue calculando, valga la redundancia, lo que inicialmente planteaste. Es decir, si se tienen los mismos niveles de seguridad, si te sigue sacando los promedios, si te sigue sacando el logaritmo, es decir, para evidenciar que definitivamente esa hoja de cálculo no ha sufrido algún tipo de cambio durante ese periodo que estás haciéndole uso. Por tanto, se tiene que tener un nivel de clasificación de estas y por tanto también un nivel de rigurosidad en función a esa clasificación. También respecto al ciclo de vida está relacionado desde el requerimiento de usuario, ¿de acuerdo? Pasando por las especificaciones de funcionalidad, también por el tema de diseño, instalación, pruebas de funcionalidad ya en el uso, ¿no? Y pruebas de requerimiento demostrando finalmente su trazabilidad respecto a estándares o patrones que nosotros inicialmente pudimos haber planteado dentro del procedimiento, ¿no? ¿Ok? Bien, sí, la siguiente. Y esta es justamente una de las clasificaciones que se está planteando. Esta clasificación lo está describiendo un poco más a detalle, no la CFR, sino en la GAM, ¿no? Estas normas GAM de las buenas prácticas de fabricación automatizada, GAM 5, establece una clasificación de estas hojas de cálculo, una categoría de estas hojas de cálculo, ¿no? Y está en función justamente a estas 5 categorías. En la primera no están consideradas ninguna hoja de cálculo, es decir, digamos, no entra en ninguna de las hojas de cálculo que nosotros en la industria se puedan elaborar, pero sí a partir de las 2, de la 3 hasta las 5, ¿no? En este caso, los clasificados o las categorías 2 son las hojas de cálculo que no se guardan en archivo electrónico, es decir, es una plantilla simplemente imprimible y que no lo voy a guardar electrónicamente ese archivo. ¿De acuerdo? Esos tipos de hojas de cálculo que solamente son plantillas y que después de impresos sirven para ser firmados manualmente y fechados, esas tienen una clasificación de tipo 2 específicamente.
dentro de ese mismo grupo, aunque están metidos ahí, así lo indica la GAM5, es la clasificación o categoría número 3, que son también esas hojas de cálculo en las que se ingresa información, pero no se hace ningún cálculo, ¿de acuerdo? Es una hoja de cálculo, en la categoría 3 estoy hablando, es una hoja de cálculo en la que ingreso información, la guardo, pero en esa información que ingresé en esa hoja de cálculo no se hace, valga la redundancia nuevamente, no se hace ningún cálculo, ¿de acuerdo? Igualmente son categoría, en este caso categoría 3. En la categoría 2 y 3 no es necesario la validación, ¿de acuerdo? Pero sí un nivel de seguridad respecto a que evite que se pueda modificar, nada más. Pero el nivel de rigurosidad no alcanza a esta categoría 2 y 3, que no se requiere validación. Ok, lo que estoy hablando es esto, Carla, ¿no? En este momento estamos indicando de que justamente lo que justamente es la categoría 2 y 3. No es necesario la validación en estas clasificación 2 y 3. Por eso, que tú tienes tus hojas de cálculo en laboratorio, pues tienes que listarlas y ponerte a clasificar. Esta es categoría 2, esta es categoría 3, por tanto no necesitan ser validadas extensamente como pide la norma, ¿de acuerdo? Los que sí necesitan ser validadas son las categorías 4 y 5. En la categoría 4, como dice ahí, se utilizan para cálculos en plantillas donde se toman decisiones, ¿no? Y se hacen los denominados cálculos, ¿no? Cálculos con funciones simples, funciones aritméticas, funciones lógicas, funciones matriciales, ¿no? Y en las que nuevamente sí se guarda el archivo electrónicamente y posteriormente también puede imprimirse, ¿no? Entonces, también se considera dentro de la clasificación 4 a la base de datos, ¿no? Si es cierto, se recomienda que las bases de datos se utilicen software diferentes al Excel para poder administrar base de datos. Algunas veces, digamos, un listado de reactivos disponibles en el almacén inmediato se pueden trabajar con estas bases de datos. Es igualmente estas hojas de datos, hojas de cálculo que contienen base de datos también deberían ser clasificadas como 4, nivel 4, y tienen que ser validadas. De acuerdo, la categoría 5 son las hojas de cálculo que cuentan con macros. ¿De acuerdo? Si tienes la letra I o ustedes mismos han podido meter dentro de una hoja de cálculo a través del lenguaje de programación de Visual Basic para aplicativos, una macro, entonces sí necesitas validarla y tienes que categorizarlas como nivel 5, ¿de acuerdo? Tienen funciones un poco más avanzadas. ¿Ok? Preguntas igualmente lo van haciendo por el chat. Yo estoy viendo un poco el chat. ¿De acuerdo? Y esta clasificación, es decir, ¿cómo clasifico mis hojas de cálculo? Con la diapositiva que les estoy mostrando, a través de la clasificación GAM5. Categoría 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Adicionalmente a esta clasificación y complementariamente a esta clasificación, se tiene la clasificación del tipo de impacto. Y para establecer el tipo de impacto, nosotros tenemos que trabajar o elaborar o trabajar el tema de análisis de riesgos para hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Los principales objetivos de un análisis de riesgos es la identificación de puntos críticos de la hoja de cálculo que van a tener que tenerse en especial atención para algún tema de implementación, es decir, cuando lo pongo en uso, si tiene un nivel de riesgo alto, pues voy a tener que poner más controles, ¿no? Más controles de seguridad a esta hoja de cálculo. Otro objetivo de riesgo es establecer controles estratégicos, ¿no? Tanto a nivel de tecnología de información de la red informática como al mismo nivel del archivo, ¿no? Y además, justamente proporcionarme información para lo que quiero, que justamente es la clasificación de mis hojas de cálculo. Recuerden que en el lado izquierdo estamos viendo justamente un cuadro clásico de análisis de riesgo, ¿no? Lo que quiero finalmente es establecer la prioridad del riesgo, ¿de acuerdo? En función a la prioridad del riesgo y en función a la clasificación que le di como en el cuadro anterior, yo puedo establecer actividades. ¿Qué actividades? Como la que ustedes están viendo ahí al costado, ¿no? Perdón. Como al costado que están viendo, ¿no?
Finalmente, el análisis de riesgo y el cruzar la información de la categoría, como están viendo en el gráfico del medio. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde dice puntero? A ver. Bueno, acá está. Ok, entonces ustedes como están viendo ahí en la parte, en el gráfico del medio, está establecido en este gráfico, la parte, en el eje de las X, está establecido la categoría que acabo de mostrarles en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? 3, 4 y 5. Y en el eje de las Y está indicado justamente el nivel de impacto. Ese nivel de impacto lo voy a sacar a través de un análisis de riesgos. En función a eso, hay diferentes metodologías en las que nos llevan a establecer letras como las que están viendo ustedes, de la A a la F. Y en función a esas letras, yo voy a establecer qué requiero para validar mi hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Digamos, un nivel, digamos, una categoría de clasificación 3, ¿de acuerdo? Y un nivel de impacto respecto a las buenas prácticas de la hoja de cálculo que estoy haciendo, aterriza en una letra B. Esto, por ejemplo, es un cuadro que utiliza algunas empresas de validaciones de sistemas computarizados, ¿no? Entonces caería en la letra B, y la letra B solamente dice, si tienes un nivel de complejidad 3, recuerden que la 3 o la 2 eran hojas de cálculo que solamente se ingresaba información, se guardaba, pero no tenía ningún cálculo, ¿de acuerdo? Y dice que este uso no tiene mucho impacto, es decir, no se utiliza para, digamos, liberar un lote, que es un impacto, sería un impacto alto. Tampoco se utiliza como para tomar la decisión así, rechazo o no rechazo un lote, ¿de acuerdo? Entonces, si no tiene ese impacto, es bajo, y tiene una clasificación 3, entonces solamente lo que requeriría es establecer un nivel de seguridad para que no se modifique la hoja de cálculo y un control de cambios que todo sistema de gestión de la calidad lo tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, igualmente ahí, cuando tenemos hoja de cálculo que tienen un alto impacto respecto a las buenas prácticas, de registro y buenas prácticas de información, y la categoría es 3, que tiene una hoja de cálculo, una categoría 5, perdón, que tiene una hoja de cálculo con macros que maneja información. Entonces lo que se tiene que hacer es lo que pide en la letra D. Y la letra D se tiene que hacer todos los requisitos para validar una hoja de cálculo. Desde establecer los requerimientos de usuario, especificaciones funcionales, especificación de diseño, plan de validación, protocolos, matriz de trazabilidad, reporte de seguridad, control de cambio. Es decir, una extensa cantidad de documentación que se tiene que generar justamente para este tipo de hojas de cálculo. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a tener que hacer en el camino, ¿no? Digamos, si solamente quiero trabajar con la clasificación GAM desde clasificación de 2 al 5, pues eso es una parte, como vieron, ¿no? Porque ahí solamente estableces el contenido de la hoja de cálculo. La otra parte que quiere equilibrar esto es justamente evaluar el impacto sobre las buenas prácticas que nosotros vamos a tener en el uso de esta hoja de cálculo. Entonces, comparando estas dos y evaluando justamente su comparabilidad, nosotros podemos establecer justamente lo que corresponde a una clasificación un poco más real. Bien, a ver. Ok, seguimos entonces. Entonces nosotros queremos establecer en esta parte una clasificación, y deberíamos hacerlo y comenzar ya en el laboratorio, ¿no? Para poder tener una visión real de lo que estamos teniendo para nuestro trabajo diario. Listo. Entonces la CFR lo que busca en esta parte, si bien es cierto, es un pequeño párrafo ya hablando de la CFR, que tiene que complementarse con lo que indicamos en las GAM. Entonces, indica que todas las hojas de cálculo que tienen información respecto o tienen impacto sobre las buenas prácticas del laboratorio se tienen que ser controladas. En este caso, nosotros tenemos que tener que validarlas, ¿no? Este pequeño párrafo engloba una gran responsabilidad respecto a lo que nosotros hacemos, construimos y usamos dentro del laboratorio. Y bueno, la CFR tiene, la CFR parte 11 de la sección específicamente de la 11.10, habla de la validación de estos sistemas hechos en casa, ¿no? In-house. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta muchos detalles respecto a lo que correspondería
a estos detalles, a lo que pide la norma, ¿no? Que se necesita, por ejemplo, la validación, se necesita, a ver, vamos a ponerle, ¿dónde estamos? Anotamos. Ok, entonces nosotros tenemos que tener en este caso consideraciones respecto a validar, ¿no? Es decir, esta sección pide que se valide, pide que se genere copias precisas y completas de estos registros, pide que se tenga una protección de los registros, pide que se limite el acceso a personas no autorizadas, por tanto hay que tener una clasificación de los niveles de acceso, pide que se realice una pista de auditorías, igualmente con un sistema computarizado respecto a un equipo de alta tecnología, ¿no? Igualmente acá se pide que tenga un tipo de eso. Uno de estos, por ejemplo, el Audit Trail, podría ser el tema de lo que les mencioné en el video, en el segundo video que les mostré, que era justamente evidenciar quién, cuándo y dónde realizó la modificación en esa hoja de cálculo, ¿no? Y eso que se tiene que tener guardado en una parte, ¿no? Como les mencionaba, el Audit Trail, si bien es cierto, no lo tiene la hoja, es decir, las hojas de cálculo no tienen Audit Trail, ¿de acuerdo? No tienen. Es posible, adicionalmente a eso, generarlo, ¿de acuerdo? Como les mencioné en el video 3. Igualmente ese video 3 me parece que está en las referencias que está en la diapositiva. Y o a través de macros, ¿de acuerdo? Yo les voy a enseñar al final una hoja que tengo que trata de emular eso justamente. Cómo tener una pista de auditoría, quién, cuándo y dónde modificó y qué borró, ¿no? En una hoja de cálculo. Un ejemplo de categoría 5, como le digo, es una hoja que tiene una macro que finalmente la voy a mostrar. Listo. Sigamos. Entonces, igual comparaciones de ese tipo o de otra manera. Verificaciones de la autoridad, es decir, de verificaciones con alguna frecuencia de cuánto voy a tener cada vez de qué tiempo voy a tener que hacer las verificaciones de los niveles de seguridad, las verificaciones de los dispositivos, porque también tiene que ver mucho con el tipo de equipos informáticos que estoy trabajando, ¿no? La versión del software Excel con el cual estoy trabajando. También plantea que se tiene que tener registro de la educación, capacitación y experiencia de los usuarios. Por eso le pido que los que tienen que implicados necesariamente en la validación, verificación, revisión y aprobación de las hojas de cálculo tienen que tener un nivel de conocimientos de Excel a partir de intermedio a avanzado, de preferencia avanzado. ¿De acuerdo? Pero intermedio es suficiente. Igualmente tienen que tener políticas para lo que corresponde a las firmas electrónicas, aunque digamos en hoja de cálculo no he visto firmas electrónicas, pero es posible también aplicarlas si nuestro sistema lo permite, ¿no? ¿Ok? Vamos a lo que nosotros tenemos. Bueno, acá solamente presentarles, decirles que ya la Microsoft en la 365, perdón, la Microsoft 365, ya en una publicación, me parece que es de este mes, ¿sí? Sí, del 6 de mayo. Está hablando de que ya la Microsoft a nivel empresarial, ojo, a nivel empresarial, está ya cumpliendo con la CFR 21, CFR 21, la FDA, dice que sus software son fácilmente auditables, ¿de acuerdo? Entonces ya ese tipo de requerimientos ya está llegando a niveles de software como el caso nuestro, aunque como les menciono y repito, solamente a nivel empresarial. Imagino que posteriormente va a llegar a nivel de lo que nosotros normalmente utilizamos en el laboratorio, que es software para usuarios u organizaciones, ¿no? Pero sí, nosotros si trabajamos con la 365 dice que su software es fácilmente auditable. Bien, aquí es el meollo del asunto, justamente esta norma, justamente la que corresponde a normas europeas, ¿no? La DQM, que es la Dirección Europea de Calidad de Medicamentos y la Asistencia Sanitaria, ¿no? Corresponde, elaboró conjuntamente con la OMSL, que es justamente la Red Europea de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad de Medicamentos, elaboró esta guía, este anexo 1, que describe justamente lo que nosotros queremos buscar. Esta es la versión revisada en agosto del 2018, así que tenemos 2 años de antigüedad. Describe todo esto, ¿no? Un tema de instalación y seguridad, buenas prácticas, fases de validación y finalmente las verificaciones regulares de las hojas de cálculo. ¿Cada qué tiempo tengo que hacer las verificaciones de las hojas de cálculo?
Porque vean ustedes que el título habla en el anexo 1 de evaluación de hojas de cálculo. ¿De acuerdo? He tratado de hacer un resumen de esto. A ver. Listo. A ver si hay alguna pregunta, igual me la hacen. Vamos, comenzamos entonces. Calificación de instalación, que en esta parte de la instalación y seguridad, es como si estuviéramos hablando de la calificación de la instalación de una hoja de cálculo. En esta parte nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, 3 partes, ¿no? Nosotros tenemos consideración 3 partes de instalación y seguridad. Primero, garantizar que el usuario final esté usando la última versión validada de la hoja de cálculo. Y ahí sí tenemos que trabajar con TI. Porque con TI, el área de tecnología de la información tiene que colgar en un acceso común las hojas de cálculo, pero que no permitan o que restrinjan su modificación. Es decir, lo tiene que poner solamente en modo lectura. ¿De acuerdo? Donde el usuario puede entrar, puede ver la hoja y puede descargarlo. Y no permita que sea modificado en el lugar de alojamiento. De tal manera que nosotros tenemos que garantizar que no se modifique la hoja validada originalmente. ¿De acuerdo? Aún así, nosotros tenemos que hacer, como vamos a ver más adelante, la verificación de las hojas de cálculo. La segunda parte, los usuarios no deben tener permisos para eliminar ni agregar hojas de cálculo al recurso compartido en la red informática, es decir, lo que les mencioné, ¿no? Adicionalmente, si mi hoja de cálculo, respecto a esto, si mi hoja de cálculo tiene, hoja de cálculo se llama al libro de Excel, ¿correcto? Al libro es el archivo que nosotros llamamos, se llama libro. Dentro del libro se tienen hojas, ¿correcto? Hoja 1, hoja 2. Y nosotros generalmente trabajamos en la hoja 1. Tiene que tener un nivel de seguridad que no permita agregarle más hojas al libro y tampoco eliminar la hoja que ya está. ¿Se entiende? También se puede hacer a nivel de macros. La tercera, respecto a instalación y seguridad, que la instalación debe documentarse, digamos, establecerse un sistema de registro, digamos, a partir de cuando se está probando esta hoja. Eso pasa por un tema de sistema de gestión de la documentación de la organización, donde tiene que tenerse identificado cuándo se aprueba y libera un documento. Tiene que tener una identificación, una aprobación, una fecha de liberación, ¿no? Tiene que tener varios registros respecto de esto. A ver, ¿se fue el audio? ¿Me escucha? Uy, estoy hablando solo. A ver, por favor, alguien me dice que se fue el audio. ¿Me fui o estoy acá? Ricardo, estoy acá, ¿no? Ya, ok, listo. Listo, la primera parte era instalación, que tiene que ver mucho con las buenas prácticas de una hoja de cálculo. ¿Qué dice? En esta ocasión, esta diapositiva número 14 tiene 8 partes, ¿de acuerdo? 8 buenas prácticas. Las primeras 4, dice, todas las celdas contienen... Oh, Sheila, un ratito. Sheila, ¿puedes escribirme tu comentario por el chat, por favor? Gracias. Quiero terminar esta primera parte. Todas las celdas que contienen cálculos deben ser bloqueadas, excepto las utilizadas para el ingreso de datos. Eso es claro, ¿no? Hay ustedes están viendo al lado derecho, hay unas opciones, ¿no? Que deberían ustedes conocerlas, que dentro del formato de celdas tenemos que marcar como bloqueadas aquellas celdas que quiero que estén, obviamente, bloqueadas. Y aquellas que no, también las puedo tener, ¿no? La B, las celdas usadas para el ingreso de la data pueden ser identificadas por un color. Esta norma recomienda que las celdas que tú vas a ingresar visualmente las veas pintadas en color. En mi caso yo las pinto a veces de amarillo o de verde. De tal manera que cuando entres a la hoja de cálculo sabes qué celdas puedes modificar, que están pintadas, y cuáles no, que no están pintadas. La C, aplicar reglas de evaluación a las celdas de ingreso. Es decir, yo tengo que aplicar reglas de validación del Excel que me permita solamente ingresar número a ciertas celdas, solamente ingresar texto a otras celdas. ¿De acuerdo? Eso habla de la tercera parte, de las terceras buenas prácticas, ¿no? ¿Cómo restringo? Hay una macros. Carla pregunta cómo restringo que se creen más hojas en el mismo archivo. Hay una macros, Carla. Hay una macros. No es una función que esté disponible en Excel mismo. Tenemos que meternos a la macros del Excel para poder bloquear eso. ¿Sí? Luego les voy a mostrar algo como eso. La cuarta regla de acá. Uso de formato condicional. ¿De acuerdo? La norma pide que nosotros, cuando utilicemos la hoja de cálculo y esas celdas que estamos usando
están referidas al resultado de un ensayo, por ejemplo, esa celda tiene que tener un color en función a si cumple o no la especificación. Es decir, ahí, como están viendo al lado derecho de su pantalla, nosotros, aquí está, hay unas reglas de formatos condicionales, si ustedes han explorado en Excel, también se puede hacer con esto. Tú puedes meter que el valor de la celda, en este caso el del resultado del ensayo, debe estar entre, no sé si ustedes ven ahí, entre dos valores, ¿de acuerdo? Entre, digamos, contenido tiene que estar entre 90 y 110. Si cumple eso, se pinta de verde. Si no cumple eso, se pinta de rojo, para que visualmente esa misma hoja de cálculo nos mande una alerta visual de que justamente se está incumpliendo con eso. Pide las buenas prácticas, ¿de acuerdo? La quinta, se debe registrar el nombre del usuario que ingresa los datos, fecha y hora, además de registrar cuándo se imprime las hojas. Eso sí, tiene que ser a nivel de macros, o como en la referencia está uno de los videos que les mostré cómo activar historial de cambios, le llaman, ¿no? Dentro de Excel hay una opción de historial de cambios que también está en la referencia, lo puedes hacer. La pequeña desventaja de esa opción, que está fácilmente ingresable de Excel, es que si alguien con un nivel intermedio, un usuario con un nivel intermedio puede ir y desactiva eso y pum, se puede perder esa información, ¿de acuerdo? Pero con macros podemos tenerla por lo menos registrada y guardada y protegida esa información. La sexta, se debe demostrar la impresión de la hoja de cálculo, la ruta del archivo, nombre y versión del Excel que estás usando. Hay funciones en Excel como igual info, igual celda, que me dan esa información. La séptima, protección con contraseña de todas las celdas, que ya hemos visto, que contienen cálculos sobre todo, y la contraseña de protección de la hoja de cálculo no debe saberlo el usuario. Igualmente, se tiene que proteger, dice la última buenas prácticas, que se tiene que proteger el archivo, ¿de acuerdo? El archivo tiene que protegerse con clave. ¿Listo? La fase de la validación, que es un poco más de lo que nos interesa, ¿no? Aquí vamos a hablar en la fase de la validación lo que corresponde a cómo valido esto, ¿no? A ver. Entonces esto califica o está como una calificación de la instalación, ¿no? La documentación de la hoja de cálculo, debe haber una descripción. Lo que se hace es que cuando la hoja de cálculo es muy complicada, muy compleja de usar, digamos, se tiene que hacer una descripción de lo que hace la hoja de cálculo y qué tienes que hacer para usar adecuadamente la hoja de cálculo. Eso es solamente cuando se necesita tener hoja de cálculo muy complicadas, pero las sencillas ya pues por defecto intuitivamente lo puedes usar. Pero aquellas en las que estás viendo que existe mucha complejidad del usuario que no la entiende bien, o puedes escribir la descripción del general de la hoja, o puedes rehacerla, ¿no? O puedes rediseñarla porque quizá no está adecuadamente hecho, no está intuitivamente hecho, ¿no? La segunda, debe mantener una impresión completa de las hojas de cálculo donde se muestren todas las. Aquí se tiene que tener. ¿Cuál es la documentación que se tiene que tener? La descripción que ya mencionamos. La segunda es que para validar tú tienes que imprimir la hoja de cálculo que estás trabajando en blanco. Tienes que archivar eso. Tienes que imprimir la hoja de cálculo ingresando información con la cual vas a validar. Y adicionalmente información aberrante, es decir, demostrar de que ciertas celdas no aceptan, digamos, si es una celda donde tengo que poner el peso, no me acepta ingresar una letra, ¿no? Tienes que demostrar eso, imprimiendo esas. Además, tienes que imprimir las fórmulas que tiene esa hoja. Como ustedes ven al lado superior derecho en la imagen, están viendo la imagen de cómo activar para que se pueda apreciar las fórmulas, y tienes que hacer una impresión de todas las fórmulas completas que tiene tu hoja de cálculo. Y la tercera habla de que si tienes macros en tu hoja de cálculo, ahí, un momentito. Y además, macros es Visual Basic para aplicaciones. Me pregunta para el caso justamente de macros. Si mi hoja de cálculo tiene macros, es decir, un lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones, que es lo que utiliza Excel, y ahora lo vamos a ver, tienes que también imprimir esas macros, ¿de acuerdo? Entonces tienes que imprimir la hoja de cálculo impresa, llena, vacía, las fórmulas y la macro. Bien. La otra, cuando se formulan, cuando también dentro de la hoja de cálculo tienen fórmulas matriciales, tienes que hacer una explicación. ¿Qué son fórmulas matriciales? Bueno, primero, ¿cuáles son las fórmulas sencillas? Las fórmulas sencillas es igual suma, por ejemplo.
Recuerda que te vota un solo valor en una celda, pero la fórmula matricial te vota varios valores a la vez. Por ejemplo, en la 414 estamos dando la función estimación punto lineal. Esta función te vota 10 valores de una regresión lineal, 10 valores a la vez, ¿de acuerdo? En la que sencillamente no puedes utilizar el enter para obtener el valor, sino tienes, como está indicado en la diapositiva, tienes que aplicar el control mayúscula o llamado también shift y el enter. Es una combinación de 3 teclas que tienes que aplicar para obtener esos valores matriciales. Y hay otras más, otras funciones adicionales, las sencillas también las puedes volver matriciales, pero la norma pide que tienes que detallar y saber explicar cuáles son las fórmulas matriciales. ¿Por qué las fórmulas matriciales? Porque estas involucran una gran cantidad de datos, ¿de acuerdo? Y es necesario saber si tu hoja de cálculo tiene o no estas fórmulas matriciales. Otra dice que todas las impresiones deben identificarse claramente. El nombre de la hoja de cálculo o la identificación, es decir, codificado a nivel de sistema de gestión, qué número tiene, y la versión de la hoja de cálculo que se está trabajando. Lo otro es validar una nueva versión. Al validar una nueva versión se debe proporcionar un resumen de los cambios. Es decir, eso sí tiene que trabajarse a nivel de gestión de documentación. Normalmente en las hojas de cálculo se cambia la versión y no se describe cuál es, ¿no? Aquí pide que necesariamente tiene que registrarse esos cambios que se están haciendo. Además, se tiene que registrar en la 417, se tiene que registrar la versión, en la 417 se tiene que registrar la versión del Excel que se está usando, es decir, si es el Office 2013, el Office 2016, qué Office, en este caso qué Excel, Office es lo mismo, se está usando, ¿no? Dentro del Office está el Excel, Word, PowerPoint, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué versión del Excel se está usando? La versión 2013, la versión 2016, eso tiene que ser registrado. ¿Por qué? Porque hay algunas veces algunas funciones que estamos usando en la hoja de cálculo que son incompatibles entre versiones del mismo software, ¿no? Por ejemplo, había que era una función, hay nuevas versiones en el Office 2016, hay nuevas funciones que no están en la versión 2013. Entonces, son incompatibles en ese caso. Se tiene que también describir algunas incompatibilidades que tu hoja de cálculo puede tener. Es decir, mi hoja de cálculo puede usarse con Office 2013, tiene que usarse Office 2016 para arriba. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ok? La documentación de la hoja de cálculo puede considerarse como requerimiento de usuario. Efectivamente, tiene que hacerse de esa manera, ¿no? Bien, la calificación de operación, ya la validación de hoja de cálculo. Y aquí sí es muy sencillo, digamos, porque simplemente es esta diapositiva. ¿Cómo hago la calificación de la operación? En dos partes. Usando un software comercial o datos publicados. Es decir, haces tu hoja de cálculo y lo comparas, digamos, con un software. Si tu hoja de cálculo está haciendo una regresión lineal, pues compararlo con una regresión lineal de Minitab. ¿De acuerdo? Y u otro software, por ejemplo, R, ¿no? Otra forma es usando calculadoras. Tienes que reproducir el cálculo a mano o utilizando la calculadora de la computadora, pero también haces un print screen y lo guardas, lo imprimes. Todo tiene que ser, como están viendo, documentado. ¿De acuerdo? Bien, la validación de la protección. En este caso, se tiene que verificar que los permisos de la hoja de cálculo, aquí tú tienes que demostrar que efectivamente has protegido adecuadamente y tiene que ser esta protección demostrada, ¿no? Otro usuario tiene que ponerlo a verificar que no tiene acceso justamente a lo que no debería tener. Las diferentes hojas del libro están protegidas adecuadamente. Solo se pueden editar las celdas entradas, claro. Esto es lo que les comentaba, tiene que las celdas estar protegidas, sobre todo los que tienen cálculo, ¿no? Se necesita una contraseña para eliminar la protección y la protección de los libros, es decir, tiene que demostrar justamente que están protegidas, ¿no? Una vez que tengas esto, ya la hoja está validada. Y ya cuando estás haciendo, ya está en uso, ¿cada cuánto tiempo tienes que hacer la verificación regular de las hojas de cálculo? Inicialmente yo lo hacía a nivel cada año, ¿no? Y era muy complicado porque como tenía 400 hojas, imagínate, ¿no? Claro que de las 400 no todas eran de categoría 4 y 5 que requieren validación, ¿no? Eran categoría 3, ¿no? Algunas, pero digamos unas 50 eran categoría 3, 4, ¿no? Para 4 y 5 que requieren validación. Entonces, de acuerdo a la cantidad y frecuencia de uso y el nivel de seguridad que había establecido, que era, digamos, era un repositorio donde solo el usuario puede entrar y no modificar y solamente descargar, entonces extendí un poco más la validación a 3 años. La verificación lo hago cada 3 años. ¿Y en qué consiste la verificación? Lo que consiste justamente es en demostrar que los cálculos con los cuales validaste inicialmente se siguen haciendo en este momento, en este tiempo,
¿de acuerdo? Y para eso tienes que utilizar datos conocidos. Y cuando validaste el ingresarse datos de un lote, digamos, después de 3 años le tienes que ingresar los mismos datos de ese lote que ingresaste en la validación, obteniendo los mismos resultados hoy día que obtuviste cuando la validaste hace 3 años, demostrando, como dice ahí, y los resultados comparados con el estándar, que son datos patrón que lo puedes tomar, ¿no? Igualmente, todas estas verificaciones se tienen que documentar, tienes que imprimir la versión en la fecha de hoy día y compararla con lo que inicialmente obtuviste en la validación. Todos estos registros tienen que ser archivados y documentados. Igualmente, el mantenimiento del estado del validado pasa por un tema de ya validación de sistemas computarizados que lo deben de manejar también en concordancia con el área de TI, ¿no? Finalmente, en conclusión, para aprovechar un poco más el tiempo de las preguntas, se deben inventariar y controlar las hojas de cálculo que se manejan dentro de la organización, eso es claro. Se debe validar las hojas de cálculo de impacto en las buenas prácticas, solamente hay esas las que tienen un gran impacto en las buenas prácticas de la organización. Se debe documentar la validación de las hojas de cálculo. Esas 3 principales conclusiones yo las presento y no es tan sencillo, pero igualmente es medio complicado hacerlas, ¿no? Cuanto más sencillas sean las hojas de cálculo, más sencilla será su validación. Pero si el nivel de uso de esas hojas de cálculo es altísima y el nivel de control que tengo que establecer también debería ser de la misma forma alta, tengo que establecer otros controles. ¿De acuerdo? Aquí están algunas referencias que están citadas ahí, ustedes lo pueden hacer y hay muchas más libres en internet y YouTube. Hay canales que corresponden a justamente a la, ¿cómo se llama? A poder elaborar estas hojas de cálculo, ¿no? Yo les quiero mostrar solamente rápidamente, si me permites, Ricardo, un ejemplo de lo que les estaba comentando, ¿no? Y ahí quiero que ustedes, por favor, aprovechen y me estén haciendo consultas. Vamos, aquí tengo un ejemplo. Ven, el ejemplo es una hoja de cálculo que, como ustedes están viendo, está protegida, ¿de acuerdo? Tiene las celdas pintadas en color verde, aquellas que pueden ingresar y aquellas que no puedo ingresar, como ustedes están viendo, no puedo ingresar a esa. Pero sí puedo registrar acá la monografía, ¿no? La monografía. Me puedo escribir la monografía y me acepta. ¿De acuerdo? Y además de eso, como ustedes ven un poco más acá abajo, ven al lado abajo, que es mi hoja se llama Force NSC 40. Quiero ingresar al historial de cambios. Entro al historial de cambios, vean ustedes acá. Tiene metida una macros, ahora vamos a ver la macros. Solo mirarla. Aquí tiene el usuario, o sea, yo. La hoja se titula tal. La celda tal. Hoy día, a las 10:42, yo acabo de modificar. Estaba vacía, valor inicial, y acabo de agregarle como monografía. Bueno, me faltó la A. Vamos a agregarle monografía. Le aumento la A. Salgo en la celda. La macros corre cuando sucede eso. Vean ustedes acá. Se modificó se agregó un segundo registro a las 10:43. Valor inicial monografía. Valor final monografía. Y adicionalmente tiene un control de impresión, como también pide un poco la norma. Si quiero imprimirla, imprimo. Bueno, voy a hacer un par de hojas. Se imprimió. A ver que termine de correr la impresión. Me dice la impresora no está activa, pero eso no es problema. Y al lado derecho yo tengo un control de impresión. El for tanto, número de impresiones solamente se mandó una impresión, ya la hice yo, la fecha y la hora en la que se ejecutó esto, ¿no? Y esta, obviamente, como ustedes están viendo, no se puede borrar, no se puede eliminar, ¿de acuerdo? Ustedes están viendo que estoy haciendo clic derecho, bueno, no lo están viendo, pero lo estoy contando. Le estoy haciendo clic derecho sobre la hoja para eliminar la hoja H y no se puede porque le he bloqueado con macros. Y así se puede evitar que se elimine o se cambie el nombre de las hojas de macros, ¿no? Puedo adicionar, miren, aquí dice adicionar, yo le puse acá, nosotros, bueno, trabajo en esa área de centro control, le he puesto garantía de calidad, no debes insertar nuevas hojas, y aquí le puedes poner cualquier otro mensaje, ¿no? ¿Dónde está escrito todo esto? Aquí está. A ver, vamos a ver. Listo. Aquí están las macros. Con el Alt
la tecla que dice ALT con F11, tú entras a la hoja de macros, ¿no? Aquí también tengo un nivel de seguridad. Yo acá le he puesto una clave también a la macros, cosa que no describe un poco esta norma, ¿no? Pero también tiene que ponerse todo un nivel de seguridad a la hoja, al archivo y también a la macros. Aquí, a ver si me recuerdo. Aquí están, al lado izquierdo, a ver, un ratito. Al lado izquierdo ustedes van a poder ver justamente, ¿dónde estás? Bueno, al lado izquierdo van a ver justamente lo que tienen las macros que tiene, ¿no? Aquí está un poco de las macros que tiene. Ahora bien, para tener o saber cómo generar unas macros, ustedes pueden llevar cursos. Ahora he visto perdón, hay una institución que está dando un pack nacional, local, 8 cursos de Excel por uno, ¿no? Por uno. Está como 250 soles los 8 cursos. Nivel básico, intermedio y avanzado de Excel y otros cursos más relacionados al Excel. Pueden tomarse el curso, sobre todo el nivel intermedio y avanzado. Los ingenieros obviamente que no. Pero acá tú describes cómo elaborar una macros. Yo estas macros las he jalado a internet y las he modificado a mi gusto, ¿no? Para poder hacer justamente esas modificaciones. ¿De acuerdo? Bien. Ok, quiere que muestre la hoja historial. Bien, a ver, aprovechen. Vamos a ver. Regresamos al Excel. Aquí está. Una hoja de historial. Bien, preguntas. Ok, no se pueden ver la parte inferior de la hoja. No se puede ver. A ver. Carambas. Ahí sí se puede ver. En la H. Módulos. Los módulos. Pueden mostrar la hoja H historial. Tú determinas los parámetros en una macro. Claro, por ejemplo, he establecido que todas estas macros tienen que ser, por lo menos la que estoy mostrando acá, corren para todas las hojas de reporte de resultados en laboratorio. Entonces, como son como, decía como 30, son en total como 50, pero en laboratorio son como 40. A las 40 les tengo que copiar todas estas hojas, todas esas macros, ¿no? Lo copio y lo pego, lo copio y lo pego. Estas macros, ¿no? Porque estoy viendo que ninguna varía, ¿no? Porque todas tienen que ser lo mismo, es decir, no tiene que eliminarse, dejar modificar el nombre de la hoja, no tienen que dejar eliminarse las hojas, tienen que protegerse, generar historial de cambios y generar historial de impresión, ¿no? Tienen que tener todo esto, por lo menos esos estándares sí corren, ¿no? Hay algunas que tienen gráficos y es algún tipo de cuidado, pero el resto sí son estándares, digamos. Y para el resto que no tienen macros son aquellas, por ejemplo, unos registros de capacitación donde se ingresa el tema de calificación del analista y solamente registran datos, ¿no? Solamente se guardan y ya están, pero no tienen macros ahí, ¿no? O registros de inventarios, ¿no? Solamente tiene que tener un tema de nivel de seguridad. Ricardo me está diciendo que el tiempo ya terminó. ¿Alguna otra consulta final ya para concluir con esta pequeña conferencia? Porque de hecho hay bastantes consultas y en la diapositiva está mi correo para cualquier otra consulta adicional, que definitivamente esto da para más, es decir, necesitaremos un curso entero como para poder explicarles más a detalle y hacer de una forma más práctica este tema, ¿no? Bien, a ver, 2 minutos, ya. Bien, ¿alguna consulta final? Espero que finalmente nosotros hayamos entendido un poco respecto a este tema, ¿no? Es decir, la necesidad, el dimensionamiento de lo que implica la validación de una hoja de cálculo, que si bien es cierto, como les dije, si no me quiero complicar, pues no tengo que hacer muchas hojas de cálculo complicadas y la cantidad también no tiene que ser mucha. Pero si ya estamos en eras informáticas, pues tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Y eso implica tener un conocimiento adicional del tema que nos va a poder ayudar a tener este tipo de conocimientos y poder nutrir más mi experiencia, ¿no? A ver, bien, si no hay ninguna consulta, estimado Ricardo, gracias por la invitación. Como les repito, mi correo está a disposición en la diapositiva que me imagino Ricardo se envió la ponencia en archivo electrónico, ¿de acuerdo? Bien, Javier.
Sí. Muchas gracias por tu excelente exposición. Bueno, te agradecemos, Javier. A continuación, vamos a tener 10 minutos de receso, 10 minutos de receso, y a las 11 de la mañana vamos a tener la conferencia con la doctora Eloísa Misraji, que es de la Universidad de Río de Janeiro, trabaja en empresas farmacéuticas de Brasil. Entonces, tenemos un receso de 10 minutos mientras vamos viendo un poco la parte técnica y empezar a la hora. Muchas gracias.